Capítulo séptimo. Procedimiento ante los juzgados de letras del trabajo. 1. Procedimiento ordinario. En el párrafo tercero del capítulo segundo, inserto en el título primero del libro quinto del Código del Trabajo, se establece un procedimiento de aplicación general u ordinario aplicable ante los juzgados de letras del trabajo, el cual tiene el carácter general y supletorio. En efecto, el procedimiento ordinario es de general aplicación, ya que debe ser utilizado en todos aquellos asuntos en que el conflicto entre las partes corresponda a estos tribunales y no haya un procedimiento distinto establecido en la misma ley o en otras leyes. Así, por ejemplo, tratándose de demandas por despido injustificado o por despido indirecto, la ley no prevé un procedimiento especial, por lo cual debe aplicarse precisamente el ordinario. Asimismo, el procedimiento de aplicación general tiene un carácter supletorio, ya que, cuando esta ley u otra establecen un procedimiento especial, pero en su regulación se omiten determinados trámites, las normas sobre procedimiento ordinario se aplican también, aunque supletoriamente. El procedimiento se desarrolla en dos audiencias, artículo 450 del Código del Trabajo. La primera preparatoria y la segunda de juicio, conforme a las reglas que se explicarán más adelante. En el gráfico número 4 se observa un diagrama con los principales trámites del procedimiento ordinario aplicable ante los juzgados de letras del trabajo. ¡1! La demanda. El procedimiento de aplicación general u ordinario comienza con la interposición de la demanda, la cual solo puede ser presentada por escrito. Cabe señalar que, como se ha mencionado anteriormente, el proceso puede comenzar también con una medida prejudicial. 2. Primera resolución. Recibida la demanda, el tribunal puede declararse de oficio incompetente cuando así lo estime. En este caso, debe remitir los antecedentes al tribunal que señale como competente. Declarar de oficio la caducidad de la acción. Puede declarar de oficio la caducidad de la acción cuando esto se desprenda claramente de los antecedentes aportados, no admitiendo a tramitación la demanda respecto de esa acción. Rechazar de plano la demanda sobre materia de previsión o seguridad social. Lo anterior cuando el demandante no adjunte la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora a la que se ha aludido precedentemente. Declarar admisible la demanda. En este caso debe inmediatamente y sin más trámite citar a las partes a una audiencia preparatoria, la que debe realizarse dentro del plazo de 35 días contados desde la resolución de citación. 3. La notificación. Admitida la demanda a tramitación, el tribunal debe, de inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, fijando para tal efecto dentro de los 35 días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración. Esta resolución se notifica a ambas partes, al demandante por el estado diario, mientras que al demandado por tratarse normalmente de la primera notificación en el proceso de manera personal. Esta resolución debe notificarse con a lo menos 15 días de anticipación respecto de la fecha fijada para la audiencia preparatoria. En la misma resolución que cita audiencia preparatoria se debe hacer presente a las partes que ella se celebrará con quienes asistan, afectándole a la inasistente todas las resoluciones que se dicten en la audiencia, sin necesidad de ulterior notificación. Además, se debe señalar que las partes que en dicha audiencia deben señalar al tribunal todos los medios de prueba que pretenden hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba necesarias. Artículo 451 del Código del Trabajo. 4. Contestación y demanda reconvencional. El demandado debe contestar la demanda por escrito con a lo menos 5 días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.
Adicionalmente, el demandado puede demandar a su vez al demandante, en cuyo caso se denominará reconvención, la cual solo es procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y siempre que esté íntimamente ligado a ella. 5. La audiencia preparatoria. El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas. La primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto fijar de los puntos de discusión y provocar la conciliación entre las partes y, en su defecto, preparar adecuadamente el juicio. Es por ello que se denomina preparatoria, y la audiencia siguiente, denominada juicio, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba, se formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia. Las partes deben comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio. Si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, éstas tienen el derecho de solicitar por una sola vez, conjunta o separadamente, dentro de 5º día contado desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y hora para la realización de dicha audiencia. Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia preparatoria, artículo 453 del Código del Trabajo. Ello se puede dividir en 4 etapas: discusión, conciliación, preparación de la prueba y final. Por último, el tribunal debe fijar la fecha para la audiencia de juicio, la que debe llevarse a cabo en un plazo no superior a 30 días de realizada la audiencia preparatoria. Las partes se entienden citadas a esta audiencia por el solo Ministerio de la Ley. 6. La audiencia de juicio. La audiencia se debe llevar a efecto en un solo acto y tiene por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste. El día y hora fijados, las partes, al igual que en la audiencia preparatoria, deben comparecer representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio. Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia de juicio. Artículo 454 del Código del Trabajo. Ellos son: la audiencia de juicio se inicia con la rendición de las pruebas decretadas por el tribunal, comenzando con la ofrecida por el demandante y luego con la del demandado, salvo en los juicios sobre despido, en cuyo caso corresponde la rendición de la prueba en primer lugar al demandado. El orden establecido por la ley para la recepción de las pruebas es el siguiente: primero, documental; segundo, confesional; tercero, testimonial; y cuarto, los otros medios ofrecidos. Cabe señalar que el tribunal puede modificarlos por causa justificada. Practicada la prueba, las partes pueden formular oralmente, en forma breve y precisa, las observaciones que les merezcan las pruebas y sus conclusiones. La ley faculta al juez para pedir a las partes que aclaren los puntos oscuros de sus observaciones. Al finalizar la audiencia debe levantarse un acta, en la que debe constar el lugar, fecha e individualización del tribunal, de las partes comparecientes, de sus apoderados y abogados, y de toda otra circunstancia que el tribunal estime necesario incorporar. Artículo 455 del Código del Trabajo. 7. La sentencia. Para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el tribunal debe apreciar la prueba conforme a la regla de la sana crítica, esto es, debe expresar las razones jurídicas y simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o la desestime. El juez puede pronunciar la sentencia al término de la audiencia de juicio o dictarlas dentro del plazo de 15 días contados desde la realización de la audiencia. La sentencia debe pronunciarse sobre las acciones y excepciones deducidas que no se hayan resuelto con anterioridad y sobre los incidentes, en su caso, artículo 458 del Código del Trabajo. Como se señaló anteriormente, el juez puede dictar sentencia en la audiencia preparatoria, en la cual se omite la síntesis de los hechos y las alegaciones de las partes, así como el análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduzcan a esta estimación,
De esta manera, basta con que el fallo cumpla con los requisitos número 1, 2, 5, 6 y 7 precedentes. 8. Los recursos. 8.1. Recurso de reposición. Se interpone frente al mismo tribunal que dicta una resolución y es él quien la resuelve. En contra de la resolución dictada en audiencia, la reposición debe interponerse en forma verbal, inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna. En contra de la resolución dictada fuera de audiencia, debe presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso debe interponerse a su inicio. En aquella ocasión en que se presente la audiencia debe ser resuelta en el acto. 8.2. Recurso de apelación. Procede en contra de sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social. 8.3. Recurso de nulidad. El recurso de nulidad tiene por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o solo esta última, según corresponda. Procede solo en contra de sentencia definitiva cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquella se haya dictado con infracción de ley que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. El recurso de nulidad debe interponerse por escrito ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla, para que sea conocido por la respectiva Corte de Apelaciones. Debe expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según corresponda, y en este caso además señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo. 8.4. Recurso de unificación de jurisprudencia. Este recurso procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más fallos firmes emanados del Tribunal Superior de Justicia. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge al recurso. La parte vencida puede exigir que no se lleve a efecto tal resolución mientras la parte vencedora no rinda garantía suficiente, fianza de resultas, a satisfacción de la Corte correspondiente. Pero debe ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada. La Corte correspondiente, al declarar admisible el recurso, debe pronunciarse de plano sobre la petición antes señalada. En contra de tal resolución no procede recurso alguno. En cuanto a la tramitación del recurso, cabe señalar que éste debe interponerse ante la Corte de Apelaciones correspondiente en el plazo de 15 días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea conocido por la Corte Suprema. La Sala Especializada de la Corte Suprema solo puede declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de los miembros, mediante resolución fundada, si no se cumplió en el plazo para su interposición y carece de fundamentos en las causales invocadas. Dicha resolución solo puede ser objeto de recurso de reposición dentro de 5º día. El fallo que se pronuncie sobre el recurso solo tiene efecto respecto de la causa respectiva y en ningún caso afecta a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente. 2. Procedimiento de cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales. A efectos de obtener el cumplimiento de la sentencia y la ejecución de los títulos ejecutivos laborales, la ley ha establecido un procedimiento que se verifica ante los juzgados de cobranza laboral y previsional. Cabe señalar que respecto de los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo y, especialmente,
La ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la Ley número 17.322, relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión, son de competencia de los juzgados de cobranza laboral y previsional. Artículo 421 del Código del Trabajo. Es competente para conocer de estos procedimientos el juzgado de cobranza laboral y previsional en aquellos territorios donde fueron establecidos por ley. En cambio, donde no exista un tribunal de esta naturaleza, es competente para conocer de este procedimiento el juzgado de letras del trabajo correspondiente o el juzgado de letras de competencia común. Artículos 421 y 422 del Código del Trabajo. 3. Procedimiento de tutela laboral. Los derechos asegurados constitucionalmente no desaparecen en el entorno laboral, se conservan, aun cuando ello suponga, en ciertos casos, establecer un equilibrio adecuado para la consecución de los fines propios de la relación de trabajo. Para garantizar que tales disposiciones no constituyan una mera declaración de principios, el legislador ha establecido un procedimiento específico a los asuntos que se susciten en una relación laboral que afecten derechos fundamentales de los trabajadores con ocasión del ejercicio, por parte del empleador, de las facultades que les concede la ley. De esta manera, se establece el procedimiento de tutela laboral, que es un procedimiento especial que se aplica para las cuestiones que afecten a los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones con el empleador. Al efecto, el procedimiento de tutela laboral, según cuanto detallaremos seguidamente, es empleado para conocer de infracción a los derechos fundamentales, actos discriminatorios y prácticas antisindicales o desleales que se realizan tanto durante la vigencia de la relación laboral como con ocasión del despido. De esta manera, el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto conocer y resolver los asuntos que se susciten en una relación laboral que afecten ciertos derechos fundamentales de los trabajadores, siendo incompatible con el recurso de protección. Derechos fundamentales protegidos. Respecto de la infracción de derechos fundamentales, la ley especifica cuáles son las garantías amparadas por este procedimiento. Artículo 485 del Código del Trabajo. En este sentido, este procedimiento queda limitado a la tutela de los siguientes derechos fundamentales. A. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. 19, número primero, inciso primero de la Constitución. Siempre que la vulneración sea consecuencia directa de acto ocurrido en la relación laboral. B. Respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia. Artículo 19, número cuarto de la Constitución. C. La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Artículo 19, número 5 de la Constitución. D. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a la buena costumbre o al orden público. Artículo 19, número 6, inciso primero de la Constitución. E. Libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. Artículo 19, número 12, inciso primero de la Constitución. F. La libertad de trabajo y su protección, derecho a su libre elección, imposibilidad de prohibir alguna clase de trabajos, actos que constituyan prácticas desleales de la negociación colectiva, artículo 19, número 16, inciso primero y cuarto de la Constitución. Los actos de discriminación corresponden a aquellas distinciones, exclusiones y preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Es importante destacar que esta garantía supone la imposibilidad de cualquier tipo de discriminación en el empleo. Esto es, de exigir requisitos que vayan más allá de las capacidades e idoneidad del trabajador con respecto al trabajo que se ofrece. La denuncia que incide
que inicie un procedimiento de tutela laboral debe interponerse dentro del plazo de 60 días contado desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. En el caso que la vulneración se haya verificado con ocasión del despido, el plazo se computa a partir de la separación efectiva del trabajador de sus labores. 4. Procedimiento monitorio. Es un procedimiento especial de carácter abreviado, el cual se rige por las siguientes disposiciones del procedimiento monitorio. Este procedimiento se aplica para los conflictos cuya cuantía sea inferior a 10 ingresos mínimos mensuales, sin considerar los ingresos que establece la ley por la denominación, comillas, ineficacia del despido, nulidad del despido o ley Bustos. Cierro comillas. Y en el caso de contiendas por aplicación del fuero maternal, artículo 496 del Código del Trabajo. Tramitación administrativa. Para que el procedimiento se inicie, es necesario que previo a la acción judicial se presente un reclamo ante la inspección del trabajo correspondiente, la que debe fijar día y hora para la realización del comparendo. Sin este reclamo no es posible iniciar la tramitación judicial, sin perjuicio de lo antes señalado. Se exceptúa de esta exigencia las acciones reguladas por el artículo 201 de este Código, las que se referirán o refieren al fuero maternal. Presentado el reclamo, la Inspección del Trabajo debe citar a las partes a un comparendo de conciliación mediante carta certificada o mediante un funcionario de dicho organismo, quien actúa como ministro de fe. Si no se produce conciliación entre las partes o esta es parcial, como asimismo en el caso que el reclamado no concurra al comparendo, el trabajador puede interponer demanda ante el juez del trabajo competente, a la cual debe acompañarse el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en este. Artículo 499 del Código del Trabajo. Tramitación judicial. La demanda debe interponerse por escrito y contener las menciones que hemos hecho referencia respecto a la demanda en procedimiento de aplicación general. Como se señaló anteriormente, a la demanda debe acompañarse allá el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en este. Esta exigencia no rige en el caso de la acción emanada del artículo 201 del Código del Trabajo, artículo 499 del Código del Trabajo.